Buenas tardes, estimados alumnos del cuarto grado de primaria. ¿Cómo están? Esperando que todos se encuentren muy bien de salud, que estén cumpliendo los protocolos respectivos. Bienvenidos a una clase más de la Institución Educativa Ingeniero Zuni Chancay. Hoy vamos a hablar también de un tema muy importante que tiene que ver con los géneros literarios, ¿correcto? Sabemos que en los géneros literarios, o dentro de los géneros literarios, existen el género dramático, lírico, épico y narrativo, ¿correcto? Estos cuatro géneros muy importantes. Y cada uno tiene también especies literarias que vamos a ver a continuación, ¿correcto? Entonces vamos a conocer qué son géneros literarios, que muchas veces lo encontramos en diferentes obras, ¿ya? Literarias. Vamos a ir conociendo un poquito al respecto a ello. Empezamos. Tenemos géneros literarios. Dice que los géneros literarios es la clasificación de los diferentes textos literarios. Cada género comprende al mismo tiempo otros subgéneros o especies literarias. Y el primero en hablar de géneros literarios fue Aristóteles, ¿correcto? Entonces vemos los géneros literarios que se clasifican, como te había mencionado, en el género épico. El género épico se caracteriza por ser una narración extensa que refiere a acciones de guerras y hazañas protagonizadas por personajes heroicos, ¿no? Sus especies son la epopeya, que es aquella que narra, pues, ¿no? Una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Y ahí encontramos, por ejemplo, la obra de la Ilíada y la Odisea, los cantares de gestas también, o las novelas caballerescas también, ¿correcto? Entonces, como también el cantar del mío Cid, por ejemplo. Luego tenemos el género lírico. ¿Qué es el género lírico? Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones, sentimientos o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también se puede escribir en prosa. Las especies o tipos de poesía son la elegía, que es una composición lírica que expresa sentimientos de dolor, tristeza, desgracia, individuales o colectivas, ¿correcto? Tales como la muerte de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es el poema de Miguel Hernández. Yo quiero ser llorado el hortelano. ¿No? Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas. Y Esther Colas. Compañeros de alma tan temprano, dice, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de elegía. Luego vemos una oda, que es una oda. Y es la composición lírica en verso de cierta extensión y de tema noble y elevado, de nota dice alabanza. Por ejemplo, la oda al libro del poeta chileno poeta chileno Pablo Neruda, o también llamado Neptali Reyes, ¿no? Libro hermoso, libro mímico bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento. Entonces, esa es una oda. Vamos a ver qué es una égogla. ¿Qué es una égogla? Me dice que es una composición poética de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza, puesta en boca de pastores. Un ejemplo de ello es la égogla de Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Entonces ahí vamos también. Luego vamos a ver el género narrativo. ¿Qué es un género narrativo? Me dice que el género narrativo es un género literario en el que el autor utiliza un narrador como para contar una historia o un hecho, un suceso. Este puede ser real o ficticio, ¿correcto? Eso ya lo hemos visto. Y dentro de sus especies están, pues, por ejemplo, el cuento. Ahora, ¿qué es un cuento? Es una narración breve de un suceso imaginario o un argumento muy sencillo, ¿correcto? Luego dice el reducido número de personajes que participan en una sola acción, ¿ya? Aunque tradicionalmente poseía una intención moralizante, hoy su finalidad suele ser provocar en el lector una respuesta emocional, ¿correcto? Ejemplo, El gato negro, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que hemos visto también nosotros en la clase de literatura. Luego tenemos la novela. ¿Qué es una novela? Es una narración extensa en prosa, argumento mucho más desarrollado que el del cuento. Ahí sí existen varios personajes, situaciones reales también o ficticias que implican un conflicto o un suceso. Y como ejemplo tenemos pues la obra María de Jorge Isaac, que también hemos desarrollado en clase. Luego tenemos la fábula. Vamos a ver qué es una fábula, chicos, ¿sí? Relato en prosa o en verso puede extraerse una moraleja, ¿ya? Sus personajes pueden ser, o normalmente son animales, ¿correcto? Algunos pueden ser también humanos. Por ejemplo, Fábulas Morales de Félix María de Samaniego, ¿no? También es una de las fábulas, ¿no?
¿Qué es un género narrativo? Vamos a ver qué es un género narrativo. Dice que fue creado para ser representado ante el público, se caracteriza por ser dialogado. Sus especies son la comedia, ¿ya? Bueno, todo género dramático es de drama, de tristeza, de pena, ¿no? De angustia. Y también de alegría, obviamente como la comedia, por ejemplo. Es la representación del aspecto alegre y divertido de la vida, cuyo desenlace tiene que ser feliz. Ejemplo, el sí de las niñas de Fernández de Moratín, ya, que también hemos visto en la clase de literatura. Luego tenemos la tragedia. Dice que es una representación de un terrible conflicto entre personajes, los cuales son víctimas de un destino, y también tenemos pues esa tragedia, ¿no? Representación de terribles conflictos entre personajes, los cuales son víctimas de un destino y final funesto. Suele acabar con la muerte del protagonista. Ejemplo, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Luego tenemos el drama, que es la representación de problemas graves como la vida misma, con intervención a veces y elementos cómicos, y su final suele ser sombrío. Ejemplo, Ollantay, ¿no? Cuyo autor es Anónimo. Entonces, chicos, ahí hemos visto pues nosotros, ¿no? Lo que son los géneros literarios. Hay muchos géneros literarios, bueno, son 4 géneros literarios principales y tenemos varias especies literarias, ¿correcto? Vamos a ir al libro también. Vamos a ir a otro libro, a la página correcto, tenemos ahí la página número 98. Entonces vamos a la página 98, nos dice, ¿no? Los géneros literarios. Hay que completar el esquema así, son 4 géneros literarios, correcto. Hay que completar ese esquema ahí. Eso ya lo van a hacer ustedes también en casita. Luego dice, escribe las especies del género dramático. ¿Cuáles son las especies del género dramático, chicos? A ver, vamos a ver ya. Género dramático, dice, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Género dramático. Correcto, tenemos la comedia, la tragedia y tenemos el drama, ¿correcto? Son 3. Tragedia, comedia y drama. Ahí tenemos el género dramático. Dice, ¿por qué? ¿De qué género y qué especie es la obra María de Jorge Isaac? ¿De qué género y qué especie? ¿No? Vamos a buscar la obra María aquí, que también ya hemos visto en clase. Ya, entonces vemos la obra María de Jorge Isaac, es de género pues narrativo y de especie novela, ¿correcto? Aquí está, ¿ya ves? Género narrativo, especie novela. Dice, ¿de qué género es Oda a la vida retirada? Oda a la vida retirada, vamos a buscar Oda a la vida retirada. Y viene a ser del género lírico, ¿correcto? El género lírico, entonces aquí respondemos lírico. Escribe el título de 2 obras de género narrativo. Eso van a tener que hacer chicos en casita, ¿ya? Luego dice, encierra las especies literarias del género lírico. Vamos a buscar las especies literarias del género lírico, ¿ya? Que son la elegía, la oda y la égloga. Vamos a buscarla ahí en esa sopa de letras y lo vamos pues entonces a desarrollar. ¿Correcto? Muy bien. Luego vamos a completar ese cuadro, ¿ya? Que nos habla acerca del concepto de los géneros literarios que ya hemos visto ahí a continuación. Eso tenemos que desarrollar en la videoconferencia. Y se une las especies con su género. Una de las especies con su género. Entonces, épico, ¿con cuál va? Eso lo vamos a ir desarrollando. El narrativo va con la novela. ¿Correcto? El drama va con... ¿Cuál es el drama, chicos? A ver, vamos a seguir desarrollando. Ya les voy a ir al dramático. Una novela con género narrativo. El dramático también puede ser con comedia, habíamos dicho. Ya, el narrativo es con fábula, también es con fábula, ¿correcto? Con cuento también es con cuento. Ya, vamos a ir desarrollando en la videoconferencia. Luego dice, género que narra las hazañas de los héroes, género épico, ¿correcto? Muy bien. Especie dramática que tiene finalidad funesto, tragedia, sí, o la de muerte. Especie dramática que es como la vida misma, ¿ya? ¿Cuál es como la vida misma? Eso también lo vamos a desarrollar en la videoconferencia. ¿Correcto, chicos? Además vamos a desarrollar en la videoconferencia. Bueno, chicos,
Esto ha sido todas las clases de hoy día respecto a los géneros literarios, esperando que hayan podido comprender y entender también. Y si hay alguna duda, me lo pueden hacer llegar al WhatsApp personal para poder despejar cualquier duda o cualquier inquietud que puedan tener. Y vamos a meternos en una videoconferencia también para poder desarrollar lo que respecta al libro. Entonces, chicos, mis felicitaciones por entrar a clases, por asistir puntual a las clases de literatura. Y nos vamos entonces a encontrar en la videoconferencia. Cuídense, nos vemos, chicos.